Eh, muchas veces se nos olvida, digamos, de dónde nos ha sacado el Señor, ¿sí? Cuando llegamos a Dios o veníamos con tristezas, con dolores, problemas sentimentales, problemas familiares, problemas económicos, enfermedad, por lo general, Dios usa esas situaciones para que vengamos al Señor. Y Él, de una manera maravillosa, amorosa y misericordiosa, Él nos va sacando de esas situaciones. Aún algunos están más profundos, otros menos profundos. Unos más necesitados, otros menos necesitados. Pero lo que es importante, no, lo que es importante es, déjalo que ahí está. Lo que es importante es que entendamos de que Dios nos sacó, nos rescató, nos sacó de una situación mala. A lo mejor era depresión, era tristeza, amargura o ganas de no vivir o no salir adelante, pero de ahí nos sacó el Señor. Entonces nosotros nunca nos debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor en su amor y en su misericordia, ¿sí? Vamos al libro de Efesios 2. Efesios 2. En el número 1 dice claramente, mientras lo buscamos, saludamos a las personas que nos ven por las redes sociales. Desde Luciana de Córdoba les estamos bendiciendo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida y que así mismo como bendice su vida, tú lo puedas compartir con otros para que también sea de bendición. Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué dice? Que Él les dio vida a ustedes y me dio vida a mí. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mire, cuando estabais, ¿qué dice? ¿Eso qué es? Pasado, o estábamos es pasado. Y luego dice, en los cuales anduvisteis en otros tiempos. Está hablando de pasado, que anduvimos en situaciones malas, que anduvimos en otros tiempos. ¿Qué hacíamos? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de la desobediencia. Estábamos perdidos porque hacíamos la voluntad ¿de quién? Del príncipe de la potestad del aire. ¿Quién era el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Cuando no estábamos en Cristo, hacíamos la voluntad de Satanás. Y luego dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Está diciendo que nosotros vivimos en otro tiempo y que el Señor nos sacó de allí. En los deseos de nuestra carne. Ese es el problema principal. Que nosotros, la carne tira y el espíritu tira. Y nosotros nos movemos muchas veces en los deseos de la carne. Ahora, los deseos de la carne no solamente son el sexo. Los deseos de la carne son el comer. Los deseos de la carne son vivir de mal genio. Los deseos de la carne es pelearse con el vecino. Los deseos de la carne es fumar. Los deseos de la carne es drogarse. Los deseos de la carne son muchos. Entonces dice que el Señor nos sacó de todo eso porque andábamos en eso, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Está diciendo el Señor que cuando nosotros andemos en todo ese temita, eso estamos haciendo ¿qué? Igual que los demás. Un termómetro de si tú eres cristiano o no. Si tú estás haciendo igual que los del mundo, es porque ando algo mal. Pero si yo estoy haciendo diferencia a los del mundo, es porque estoy haciendo las cosas diferentes. Entonces, una es la forma de mirar, de probarse uno. Si yo soy igual a los que están afuera,
pues es porque estoy haciendo los deseos de la carne o las obras de la carne. Pero si yo soy diferente, entonces ya va a haber un encontronazo entre lo que está la gente y lo que hacemos nosotros, ¿sí? Dice en el número 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, estando muertos, está hablando de pasado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que nosotros estábamos perdidos, que nosotros estábamos acabados y que Jesucristo nos dio juntamente con Cristo. ¿Qué pasa? Sí, amén. Y juntamente con Él nos resucitó. O sea, cuando el Señor llega a nosotros, acaba todo lo malo, acaba todo. Y eso es lo que tenemos que entender, que cuando nosotros llegamos a Cristo, las cosas son diferentes. Entonces está diciendo que Él nos dio nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Amén. Entonces, una de las cosas importantes que se nos olvida a veces, y sobre todo cuando los deseos de la carne nos tiran, es que nos olvidamos del sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo es real, es verdad. El sacrificio de Cristo fue algo que realmente, si hubiera sido una pantomima o algo inventado, ya la ciencia hubiera destruido esa pantomima. Pero aún con tanto enemigo, la gente no puede negar. Hasta los musulmanes aceptan el sacrificio de Cristo. Y entonces, ¿cómo fue ese sacrificio de Cristo? Ay, sí, Cristo murió por mí. Ay, qué bueno, qué chévere, qué bueno, murió por mí. Pero es que eso fue algo muy tremendo, fue algo impactante. Vamos a Isaías 53:3. Isaías 53:3. Es importante, todo lo que dice la palabra es importante entenderlo, desglosarlo y apropiarse de ello. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En el número 4 dice, ciertamente, está diciendo que es verdad, lo que está diciendo la Biblia, está afirmando. Es verdad, Él llevó nuestras enfermedades. Es verdad, Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, está diciendo que fue real. Fue real. ¿Qué es real? Que Él realmente escuchadme, que Él realmente llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Ahora, si Él llevó nuestras enfermedades, nosotros tenemos que creer que Él realmente llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. En el número 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Eso no es nada del otro mundo, eso lo sabemos. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo murió en la cruz por el pecado de todos nosotros. Dios puso sobre Jesús el pecado. ¿Para qué? Dice, por su llaga fuimos curados, por su llaga fuimos sanados. Entonces, hay que entender cosas reales como esas. Realmente Jesús murió en la cruz. Realmente Jesús fue crucificado. Realmente Jesús fue sepultado. Porque la Biblia lo dice que
que había un hombre que había comprado un sepulcro y que él le pidió a Pilatos de que le dejara, le permitiera llevar el cuerpo de Jesús, y lo llevó y lo puso en un sepulcro nuevo. Y la Biblia habla de que pusieron una piedra grande, y la Biblia habla de que pusieron guardas para que los apóstoles no se lo llevaran. Entonces estamos hablando de que fue real. Ahora, y fue real, es aquí donde viene lo más real. Si Jesucristo fue latigado, fue masacrado, humillado, golpeado y de todo, y murió en la cruz, hasta ahí estaríamos a igual como dicen los musulmanes, ¿sí? Los musulmanes dicen que Jesucristo es un profeta, un gran profeta, como fue Mahoma. Y si Cristo hubiera estado en la tumba, entonces los musulmanes van a la Meca a ver la tumba de Mahoma, y los cristianos iríamos allí a Israel a ver la tumba de Jesús, y quedaríamos empatados, quedaríamos iguales. Pero la gran diferencia entre los musulmanes, sí, todos es el mismo Dios, todos somos no sé qué, todos sí, todos, pero pero Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Y entonces ahí está la gran diferencia. La tumba de Mahoma, están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. En la tumba de Jesús está vacía. Esa es la gran diferencia. Ahora, cuando nosotros vamos entendiendo la importancia de la resurrección, tenemos que ir entendiendo, ir apropiando los beneficios de la resurrección de Jesús. Porque si no hubiera resucitado, estaríamos al mismo nivel de todos los dioses que hay por ahí, de todos los que se inventan. Ahora mire, una pausa. Jesús nació y creció. No se quedó pequeñito. O sea, como en Colombia le adoran al divino niño. No. El divino niño no existe. Porque si no diríamos que Jesús es un mutante, se quedó chiquitito. No, Jesús creció. Entonces creció. Lo crucificaron. Se quedó en la cruz. No se quedó en la cruz. Entonces por eso que aparece Jesús en la cruz no es real, porque Jesús no está en la cruz. Jesús lo bajaron, le quitaron los clavos, lo bajaron y lo enterraron, dice la palabra. Pero Jesús no se quedó ahí. O sea, la cruz está vacía. Pero dice que Jesús resucitó al tercer día. Y esa es la gran verdad del cristianismo. El sostén principal del cristianismo es que Jesús resucitó al tercer día. Y entonces es importante entender la resurrección de Jesús. Dice la historia que cuando estaba el tema ahí, los soldados, y que de pronto hubo un estruendo y que la puerta, la piedra se corrió y Jesús se desplazó y Jesús resucitó. Y dice que iban María Magdalena y las otras mujeres de Jerusalén muy temprano a ver a Jesús. Y vamos a verlo en Lucas 24, en el número 1. Lucas 24, el número 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la puerta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. O sea, llegaron las mujeres, fueron al sepulcro, encontraron la puerta removida y no encontraron el cuerpo de Jesús. Y claro, se quedaron, dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, dos ángeles. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y dijeron, les dijeron los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué dijeron los ángeles?
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis en el sepulcro al que no está en el sepulcro? Dice, no está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. Y le dijeron, acordaos de lo que dijo él en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y que sea crucificado y resucitase al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Qué hicieron? Se fueron con alegría, se fueron con júbilo, se fueron con gozo a llevarle la buena noticia a los apóstoles. ¿Y qué pasó? Los apóstoles no le creyeron. ¿Por qué no le creyeron? Por dos razones. Primero, porque en esa época la palabra de la mujer no valía. Y segundo, porque se olvidaron de que Jesús había dicho que iba a resucitar. Se olvidaron. Y entonces Jesús empezó a aparecérsele a unos discípulos, primero a unos que iban para el camino de Emaús y luego a otros. Y por último, en Marcos 16:13, se les apareció a todos. Dice, y ellos fueron, y los discípulos que aparecieron en Emaús, que vieron a Jesús, fueron y le avisaron a los apóstoles y aún así no creyeron. Dice, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún ellos creyeron. Y dice en el número 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando allí sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Qué les reprochó? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. ¿Qué pasó Jesús? Dijo, pero ¿cómo es posible? Les he dicho antes de irme que era necesario que padeciera, que era necesario que yo resucitara. Y ustedes les ven sus discípulos que resucitó y no le creen. Vienen las mujeres y no le creen. Dice, ¿dónde está su fe? Les dice, ¿dónde está su fe? ¿Y dónde está esa dureza de corazón? Entonces, lo que hay que entender es que la base fundamental del cristianismo depende de la resurrección de Jesús. Y nosotros tenemos que entender que la resurrección de Jesús nos da muchas bendiciones. La resurrección de Jesús trae cosas muy buenas para nosotros. Vuelvo y repito, si Jesús no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Pero al haber resucitado, entonces todo cambió. Dice que cuando Jesús resucitó, lo primero que hizo fue vencer la muerte. Estaba muerto, resucitó, venció la muerte. Lo segundo que hizo fue vencer a Satanás. Venció al enemigo. Satanás había montado una fiesta mejor que la que montaron anoche aquí. Mejor que en la feria. Montó su fiesta allá en el infierno, Satanás, y nunca pensó que Jesús iba a descender, iba a entrar a la fiesta. Iba a descender. Nunca pensó. Mi líder en Colombia nos contaba una historia que montaron su fiesta allá en el infierno y de pronto Jesús bajó. Y llegó y golpeó. Y como estaban en la fiesta no se enteraban y golpeó. Y de pronto salió un diablito a abrirle y cuando vio a Jesús salió mudo. Quedó mudo y entró y no sabía decir, no sabía. Ahí. Y salió el otro diablito. Dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Salió otro diablito. Y igualmente al ver a Jesús quedaron mudos. Hasta que salió el diablo. Entonces le dijo, por ti venía, Satanás, por ti venía. Véngame, dame las llaves del infierno, las llaves del Hades y te vas para allá. Y lo derrotó. Y lo derrotó. Ahora, al derrotar a Satanás, nos dio a nosotros autoridad. Primero, al derrotar a Satanás dice, y le doy potestad para hollar serpientes y escorpiones.
y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Nos dio autoridad sobre Satanás. Y nosotros tenemos esa autoridad, y no estoy hablando de cosas por allá, no, es real que nosotros tenemos autoridad sobre Satanás. Derrotó la muerte. ¿Cómo así? Mira, hermanos, según las estadísticas, el 100% de los humanos se muere. Todos nos tenemos que morir. No hay un mensaje, no hay alguien que dice, bueno, a excepción de 2 que fueron arrebatados, pero todos tenemos que morir. Pero la esperanza es que nosotros, ¿qué? Resucitaremos juntamente con Cristo. Ahí está la diferencia. Cristo venció la muerte y al vencer la muerte nosotros también vamos a estar eternamente con Cristo. Ahora, al resucitar venció la enfermedad. Nosotros tenemos que entender y apropiarnos de la verdad de que la enfermedad no debe estar con nosotros. Que la enfermedad, yo lo he dicho muchas veces cuando hablo de sanidad, los cristianos se creen que de verdad que es que los cristianos no pueden estar enfermos. Pues sí, no la creemos. Los cristianos no deben estar enfermos. Está el Señor que es el sanador. Entonces, ahora mire, hay uno de los problemas que hoy, en este momento, en este siglo, en esta edad, es el problema mental, las enfermedades mentales, los tormentos mentales. Hay una estadística, mire, en el año 2023 se suicidaron en España 4.228 personas. En el año 2023. Y aquí vamos. Dice, de esas 4.228 personas, 3.126 eran hombres y 1.102 eran mujeres. Ahora, han puesto un teléfono 024 para las personas que tienen problemas mentales, problemas de intento de suicidio o que les está quedando grande la vida. Dice que han llamado en este año 260,000 personas a ese teléfono, a ese número, y la gran mayoría son mujeres. Que en el año 2023, además de los 4.000 suicidios, hubo 5.668 tentativas de suicidio, o sea que le falló el suicidio. O sea que entre unas y otras podemos decir que casi 1.000 personas intentaron, 10.000 personas intentaron suicidarse el año pasado. El problema de la salud mental es muy grande. Y entonces, ahora, lo vemos en la estadística, los jóvenes están avanzando en la salud mental mala, ¿sí? Pastillas, antidepresivos, situaciones, ¿por qué? Porque está avanzando ese tema. La buena noticia es que Jesucristo puede sanar todas esas enfermedades. La buena noticia es que aunque sean enfermedades mentales, Cristo puede sanarlas. Jesucristo es la esperanza de las personas que pierden la esperanza. Jesucristo es la esperanza. Entonces voy resumiendo. Jesucristo venció la enfermedad. Jesucristo venció a Satanás. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo venció las enfermedades mentales. Al resucitar, venció. Por eso es importante entender de que Cristo venció y que cuando Él venció en la cruz, tuvo victoria sobre la enfermedad, sobre la depresión, sobre todo, sobre Satanás. Y esa victoria nos la pasó, ¿a quién? A nosotros. Pero hay que entenderlo. Entonces, cuando usted esté enfermo, dice, yo no puedo estar enfermo porque Cristo venció la enfermedad. Y estoy un poco tocado en la cabeza, yo no puedo estar tocado ni acepto las pastillas que me da el médico porque Cristo venció la enfermedad mental. Satanás no puede perseguirme porque Cristo lo venció en la cruz y me dio poder y autoridad para vencerlo. Y así sucesivamente. Entonces, por eso dice la palabra, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
¿Cuáles son las obras del diablo? Depresión, tristeza, amargura, enfermedad física, dolores musculares, reumatismo, todas esas enfermedades, cáncer, todas esas enfermedades las venció Cristo, las llevó Cristo en la cruz del Calvario. Entonces esas enfermedades no son para nosotros y tenemos que entender eso, que para eso vino y para eso resucitó, para deshacer todas las obras del diablo. Ay, pero es que yo estoy pasando, vaya a Cristo. Es que yo no entiendo, venga a Cristo. Nosotros somos instrumentos de bendición, pero el que bendice es Cristo. El que bendice es Cristo, el que sana es Cristo, el que libera es Cristo. Y entonces, mire lo bonito de esta situación. Vamos a leer Mateo 18, 19. Mateo 18, 19 es si tú estás enfermo, si tú estás triste, si tú tienes depresión, si no tiene dinero, si se ha peleado con el vecino, si se ha peleado con su jefe, si no tiene trabajo, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidiesen, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si tú tienes problema, póngase de acuerdo con su hermano. Si tú tienes problema, póngase de acuerdo con su pastor. Llame a su hermano, llame a su hermana, dígale, hermana, póngase de acuerdo conmigo, yo quiero una bendición. Y está diciendo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, mi Padre que está en los cielos lo hará. Esa es la ley del acuerdo. Entonces nosotros tenemos, mire, es que Dios nos la pone cada día más fácil. Más fácil. Decía alguien, tener una vida en bendición no es tan complicado, es fácil para nosotros. ¿Por qué? Porque al que se la pasó difícil fue Jesús. Él sí la pasó difícil. Él sí sufrió para que nosotros, o sea, se hizo maldición para que usted y yo tuviéramos bendición y ustedes también. Hay que entender, meternos dentro del mundo espiritual para entender. Hay que pedirle al Señor revelación para entender todas esas cosas. Y si nosotros entendemos todas esas cosas, vamos de chip por la vida. Vamos bien por la vida. ¿Sí? Los cristianos debemos ir bien. Por eso digo yo, la depresión, la tristeza, todo eso no es para los cristianos. Para los cristianos es el gozo, es la paz, es la alegría, es la salud, es la provisión, es la armonía. Todo eso es para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por todas esas cosas en la cruz del Calvario. Y al resucitar dice que venció la enfermedad, venció la muerte, venció todo. Ahora, hay una cosa que es real. ¿Sí? Hablaba con alguien decía, dice la Biblia, que cuando hay dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí. Lo dice la palabra. Es cuestión de que yo me reúno con Cristian y con Naomi y vamos a reunirnos en el nombre del Señor. Y el Señor está aquí. El Señor está ahí. Se activa la presencia del Dios Todopoderoso. Dice la palabra. Ahora, en lugares como este que son destinados para Él, su presencia habita. Pero es entender eso, que la presencia dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. No está a un lado, está en medio de ellos. Entonces, hermanos, es importante entender lo bonito que es seguir a Cristo. Los problemas no nos pueden ganar. Las adversidades no nos pueden ganar. Las luchas no nos pueden ganar, porque la lucha es ¿para qué? Para vencer. Nosotros estamos destinados a vencer, dice. Ahora, muchas veces perdemos la esperanza. Y la gente que no conoce a Cristo busca otras salidas. Los cristianos buscan otros atajos. ¿Qué es atajo? Un camino que es equivocado. Intentamos llegar a donde tenemos que llegar buscando unos atajos. Es parecido a lo que hizo
Abraham y su mujer Sara con su esclava. Buscaron atajos y se metieron en el problema más grande. El camino directo es ir a Dios. El camino directo es ir al Padre. El camino directo es ir al Hijo. El camino directo es ir al Espíritu Santo. En 1 de Pedro 1, 3 y 4. 1 de Pedro 1, 3 y 4 dice: bendito el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 1, 3 y 4. Dice, bendito, en el número 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. La resurrección nos trae ¿qué? Esperanza. La resurrección nos trae seguridad. La resurrección nos trae alegría. Y entonces alguien dice, bueno, si Dios es todo y si el pastor le está pintando aquí color de rosa, le está pintando todo tan bonito, ¿por qué la gente, inclusive los cristianos, van a otras cosas? Entonces, mira, cuando nosotros confiamos en otra persona diferente de Dios, estamos desconfiando del Dios Todopoderoso. Cuando las personas confían más en su novio que en lo que dice la palabra de Dios, estamos desconfiando, teniendo por malo el sacrificio que hizo Cristo en la cruz y su resurrección. Cuando las personas dicen, ay, es que estoy amargado, estoy triste, me voy a beber con mis amigos y me emborracho. Estoy poniendo la confianza en el alcohol y no en Dios. ¿Qué hacen las personas que se drogan? Están poniendo su confianza. Es que tengo depresión, tengo tristeza y no sé qué. El alcohol me ayuda a olvidar las penas. Y se despierta de la borrachera y sigue con penas peores. La gente que se droga, ¿por qué hay tanta droga? Porque sencillamente la droga va cogiendo adicción, adicción, adicción. Y las personas pensaban que era una salida. Un porrito no pasa nada. Otro porrito no pasa nada hasta que definitivamente de porro en porro llega a otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona pone su confianza en la droga, no puede decir que está confiando en Dios, porque la droga lo saca, entre comillas, le pasa la angustia, le pasa la tristeza. Pero el Señor Dios Todopoderoso, nosotros venimos tristes y vamos y nos ponemos de rodillas y el Señor cambia esa tristeza ¿en qué? En alegría y en gozo. Mira, hasta el cigarrillo. Es que estoy nervioso, es que tengo frío, es que los cigarrillos me quitan los nervios. No, el que quita los nervios se llama Jesucristo. El que quita el frío es el Espíritu Santo que te da el calor del Espíritu Santo. Entonces la persona no puede confiar en un cigarrillo, en una droga, en un alcohol. Cuando nosotros dependemos de las personas, de una persona o de dos personas o de las personas, esa persona al final nos va a fallar. Y si de pronto es nuestro padre, de pronto se va a morir. Pero al final no va a salir bien la cosa. Entonces nosotros debemos poner nuestra confianza ¿en quién? En Dios. Confianza en Dios. Ahora, mira, nosotros, si vamos a hacer lo que nos parece, si vamos a hacer lo que alguien nos dice, ¿sí? Alguien me decía en estos días, ahora yo tengo otra manera de ver a Dios. Y hay muchas maneras de ver a Dios. Y la manera que nos vende ahora mucha gente es el cristianismo light. Dios es un Dios de amor, no pasa nada. Tú no tienes que tener compromiso. Si ora o no ora, no pasa nada. Si peca, no pasa nada. Si va a la iglesia o no, no pasa nada. Eso es una manera equivocada de ver a Dios. Porque el Dios que nosotros conocemos
es un Dios de libertad, pero es un Dios de compromiso. El Dios que nosotros conocemos es un Dios que de orden, de orden. Y una de las cosas que a Dios le gusta es el orden en la casa. El orden en la casa no es solamente poner el robot para que limpie, o echar escoba o fregar. El orden en la casa es, hay un padre, hay una madre, hay unos hijos. Hay un padre, hay una madre que se entienden y hay unos hijos que obedecen. Hay un orden. El pecado no puede ser, no es que no pasa nada, mi hijo viene y se acuesta aquí 8, 15 días con mi hija y no pasa nada. No, sí pasa, sí pasa. Hay pecado en esa casa y hay desorden. Y mientras haya desorden, Dios no va a bendecir esa casa. Por eso Dios es un Dios de orden. Lo mismo en la iglesia. Si nosotros consentimos el pecado dentro de la iglesia, hay una iglesia en desorden. Y Dios no va a bendecir una iglesia en desorden. Por eso nuestra lucha, nuestra pelea con todos los hermanos y todos y todo el mundo, para que haya un orden. Para que la imagen de la iglesia sea una imagen de bendición. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en algo diferente, eso no quiere decir que yo no tenga confianza, o sea, que pueda confiar en mi esposa, en mis hijos y que tenga armonía. Claro que sí hay que tener equilibrio, pero nuestra confianza final debe estar en el Dios Todopoderoso. En el Dios Todopoderoso. Entonces, Cristo murió. Ahora, si nosotros vamos a hacer todo lo que nos parece, pues ¿para qué murió Cristo y para qué resucitó? Si nosotros vamos a andar, ¿sí? Pero la misericordia del Padre hizo que viniera Jesucristo, dice, de tal manera nos amó para que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendición, sanidad, salvación. Bendición, sanidad, salvación, liberación. Todo eso hace que el sacrificio de Cristo nos dé a nosotros una vida diferente. Entonces, ¿por qué tenemos que estar en tristeza? No podemos estar en tristeza. ¿Por qué en amargura? No tenemos que estar, porque Cristo ya lo llevó. En depresión, en comiéndose la cabeza, que no puedo dormir, en estas tantas cosas. No, Cristo llevó, Cristo nos libertó y nosotros tenemos que llevar una vida en victoria, en victoria. Amén. Así que, hermano, cuando tenga esos problemas, cuando tenga esas dificultades, acuérdese del sacrificio de Cristo. Cuando esté pasando luchas, acuérdese que Cristo resucitó y llevó las enfermedades, llevó las maldiciones y llevó todo en la cruz del Calvario. Y si nosotros lo creemos y lo vivimos, lo creemos y lo vivimos, ¿sí? Es que, mira, hay otra moda que es, ¿cómo está mi hermano? Esperando en el Señor. ¿Cómo está mi hermano? Esperando en el Señor. No, hermanos. El cristiano tiene que ser activo, por eso dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Solo así. Y por eso dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces, mira, siempre que hablo de esperando en Dios, me acuerdo de unos hermanos brasileños que hace unos 18 años, nosotros íbamos allí a Puente Genil y les llevábamos allí, teníamos una casa de paz, una célula allí en Puente Genil, y estaban los dos padres y los dos hijos. No tenían trabajo, no se le abrían puertas por ningún lado. Y íbamos allá y le decían, bueno, hermanos, busquen trabajo, vayan a la Cruz Roja, vayan a la Seguridad Social, vayan a la Trabajadora Social, hagan algo. ¿Cómo está mi hermano? Esperando en el Señor. Y no se movían de su casa. A los 8 días, ¿cómo está mi hermano? Esperando en el Señor. ¿Pero qué tiene que esperar el Señor si el Señor no va a venir a traerle su permiso de trabajo? El Señor no va a traerle su trabajo. Esperar en el Señor es ir a luchar. ¿Y qué pasó? Ahora están en Brasil esperando en el Señor. ¿Por qué? Porque los deportaron, porque no hicieron nada. Entonces ahí le echan la culpa al Señor que no vino.
Usted no tiene que esperar, usted tiene que ir al encuentro con el Señor. Usted tiene que luchar para que el Señor abra puertas. Entonces, cuando nosotros vemos el sacrificio y la resurrección de Jesús, tenemos que tener una vida en victoria. En victoria. No es complicado, no es difícil. Solamente es confiar en el Señor y decirle al Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Y Él nos va a ayudar y va a abrir puertas de decirse, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, y buscad y hallaréis. Y luego dice, si dos se ponen de acuerdo, yo haré. O sea, todas esas cosas lo dice el Señor, lo dice en la palabra. Entonces tenemos que apropiarnos de todo lo que dice la Biblia para salir adelante de bendición en bendición. Amén. Póngase en pie, Dios lo bendiga. Amén.